Hay disposiciones administrativas que ha tomado el exministro de Economía y Finanzas Públicas, hoy candidato a la presidencia del MAS, que definitivamente son resoluciones que están violentando el tema autonómico y están impidiendo el ejercicio pleno de las autonomías. Un ejemplo de ello lo explicó ayer el gobernador al ministro de Economía y Finanzas Públicas, en sentido de que hay una exigencia del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas emitida por el exministro, en sentido de que la gobernación, para inscribir proyectos nuevos de inversión pública con su plata, con la plata de los paseños, tiene que acreditar su nivel de endeudamiento, su capacidad de endeudamiento, al igual que las contrapartes municipales. Esto está haciendo que se impida el cumplimiento de la programación operativa anual, que más o menos son 20 y tantos millones de bolivianos que están casi congelados por esta decisión unilateral del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que exige esa verificación de endeudamiento cuando son recursos propios de la gobernación. Esto se le ha explicado ayer al ministro de Economía y Finanzas Públicas, quien ha recogido esta preocupación, que no la conocía, y por supuesto lo que se ha comprometido en este tema es evaluar estas resoluciones que emitió el anterior ministro. Yo creo que este nuevo ministro, que se supone que conoce mucho más las autonomías, hemos trabajado con él en el tema del pacto fiscal, puede transitoriamente con este gobierno desmontar muchas de las decisiones que ha tomado el exministro de Economía y Finanzas Públicas, que están impidiendo y le están haciendo y le están complicando la vida a las autonomías, especialmente a la Gobernación de La Paz. Ojalá que esto se despeje, de modo que podamos inscribir estos recursos que están ya comprometidos sin esta exigencia, que tiene que ver justamente con el tema que Edgar hablaba. Ayer se le ha explicado al ministro que tenemos dos deudas que se nos está cobrando desde el nivel central del Estado, una que tiene que ver con los hoteles prefecturales, recordarán ustedes que data precisamente de décadas atrás, una deuda que más o menos oscilaba en $200.000, hoy es más de $1 millón que debe la gobernación por este concepto, que es ridículo, no hay ni siquiera documentación para respaldar esta deuda, y la deuda con el ex Bamin y Ferreco, que tiene que ver con equipamiento, con infraestructura, con varios bienes que están depositados en el campo ferial del Alto. Casi todos esos bienes que están allá, equipos, tesoros que alguna autoridad nacional le decía, son básicamente chatarra. Es decir, la gobernación ha asumido una deuda que llega más o menos a $13 millones con este concepto, excepto dos predios que son importantes para la gobernación y para el departamento, un predio en Chasquipampa y el predio del campo ferial, que como ustedes saben, no solamente que lo hemos perdido por decisión del movimiento al socialismo, que le ha quitado este patrimonio al departamento, tanto en la Asamblea Departamental como en la Asamblea Nacional, y ayer se le explicó al ministro la necesidad de que hagamos un saneamiento de las finanzas públicas de la gobernación para que podamos viabilizarla como sujeto de crédito y podamos el día de mañana obtener el Río CP, el famoso Río CP que han debido escuchar ustedes, que es básicamente la inscripción, el registro del inicio de operaciones de crédito público, que no lo puede hacer la gobernación para acceder a créditos justamente que nos permitan ampliar la inversión pública departamental. Estos $14 millones, por tanto, se van a analizar con el SENAPE, con el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado, para ver cómo liberamos esta deuda. Se habló ayer de la posibilidad de emitir un decreto que permita liberarnos de esta deuda, porque no tiene mucho sentido que por esa deuda se esté inviabilizando la posibilidad de tramitar estos ríos CP y esta posibilidad de acceder al crédito público para ampliar la inversión pública. Y un tercer tema, no menos importante, se le ha hecho conocer al ministro de Economía y Finanzas Públicas que ya el anterior ministro reconoció una deuda que el nivel central del Estado tiene con la gobernación de La Paz y tal, me imagino con otras gobernaciones, de alrededor de hoy día de 100 millones de bolivianos que tienen que ver con recursos del Fondo de Compensación Departamental que recibe cada año la gobernación.
se nos adeuda desembolsos del año 2016, 17, 18 y 19 que suman más o menos esta cantidad. Se le ha explicado al ministro la necesidad que tenemos que el Estado, el nivel central, regularice estas transferencias que han sido casi confiscadas por el anterior ministro de Economía y Finanzas Públicas y que hoy amerita la regularización. Lo que se ha comprometido el ministro de Economía y Finanzas Públicas, el señor Parada, es de sentarnos a trabajar con el viceministerio de Presupuesto, el viceministerio del Tesoro, para conciliar cuentas y determinar exactamente esta cantidad que más o menos llega a los 100 millones de bolivianos. ¿Cuál es la importancia de esto? Ocurre que este año la gobernación ha inscrito con proyectos de inversión pública alrededor de 210 millones de bolivianos, es el presupuesto que este año vamos a ejecutar para inversión pública, 100 millones de bolivianos menos que el año pasado. Si se nos diera rápidamente este fondo de compensación que se nos adeuda, podríamos de alguna manera equilibrar y al menos tener la misma cantidad de inversión pública que la que hemos ejecutado el año pasado. Esta es la importancia de la reunión que hemos tenido con el ministro de Economía y Finanzas. Se van a empezar a trabajar la comisión, primero con el SENAPE, para ojalá liberar esta deuda que a estas alturas es absolutamente irracional y trabajar con presupuesto estos desembolsos que ojalá lleguen del fondo de compensación. A la fecha no se ha desembolsado un solo boliviano precisamente de esta misma fuente. No sé qué estará sucediendo a nivel central, porque a la fecha, ya casi 3 meses de la gestión, no hemos recibido un solo boliviano de transferencia precisamente del Fondo de Compensación Departamental. Es muy crítica la situación, ojalá hemos tenido la comprensión del ministro de Economía y Finanzas Públicas, ojalá que el trabajo de comisiones con los 2 viceministerios y el SENAPE den resultados y a partir de eso, ojalá tengamos finalmente la reunión con la presidenta y no vaya a suceder como sucedió con el expresidente Evo Morales, que no quiso recibir en ningún momento al gobernador. Hoy día el gobernador le pide una audiencia a la presidenta Yanine Áñez, la que le derivó al ministro de Economía y Finanzas Públicas. Ojalá, con la buena voluntad que expresó ayer el ministro Parada, esperemos darles resultados halagadores para el Departamento de La Paz, recuperemos el patrimonio departamental perdido y, por supuesto, anulemos, condonemos, veremos la figura legal a partir de este decreto, liberarnos de esta deuda que está impidiendo las acciones para apalancar recursos con financiamiento externo. Don Fabián, sí. ¿El Servicio Departamental de Autonomía se ha puesto plazos para que el gobierno atienda, solucione este problema? No, ayer lo que se ha establecido con el ministro de Economía y Finanzas Públicas es que el Servicio de Economía y Finanzas Públicas, nuestra Secretaría de Economía y Finanzas Públicas, va a empezar a trabajar desde el día de hoy, tanto con el SENAPE, nuestro director también del servicio jurídico va a trabajar con el SENAPE, nuestro responsable de finanzas va a trabajar con el viceministro de Presupuesto, el viceministro de Tesoro, y se ha comprometido el ministro a partir con el jefe de gabinete que estaba en la reunión el día de ayer, de agendar estas reuniones a partir de hoy día. No se ha establecido ningún plazo, pero esperemos que esta semana y la próxima se agote este trabajo de comisiones con el viceministerio de Presupuesto, con el viceministerio de Tesoro y con el SENAPE.